Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a estar estudiando los versículos 14 al 18. Un amén cuando ya lo tengan, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Efesios 2, versículo 14 en adelante. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti el día de hoy agradecidos, Padre Santo, por el privilegio de poder reunirnos para adorarte como tu iglesia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas exaltado, que seas glorificado, honrado, Señor, en toda tu majestad, Padre, pues tú eres digno. Toda honra y toda gloria te es merecida, pues tú eres Dios, Dios creador de todas las cosas. Alabado seas, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estar aquí con mis hermanos, hermanas en Cristo, Padre, adorándote y glorificándote, poder leer, escudriñar tu palabra, Padre Santo. Te damos las gracias por el privilegio, Padre, de que tú obras por medio de tu Santo Espíritu y la proclamación de tu palabra, Señor. Gracias, porque tú nos has demostrado tu gracia, tu misericordia, no solo en salvarnos, pero al igual al transformarnos más y más a la semejanza de tu Hijo, Padre, y nos has dado acceso directo a ti, a tu santa presencia, Señor. Gracias, Padre Santo. Sé con nosotros este día, Padre. Te pido, Padre, que cualquier cosa que estorbe este día, cualquier cosa que pesa, Padre Santo, cualquier cosa que traemos sobre los hombros, Señor, cualquier agobio, Padre, cualquier dificultad, preocupación, Padre, que podamos por un momento, aunque sea, Señor, hacerlo a un lado para tener un enfoque en ti nada más, Señor. Entendiendo, Padre, que tú eres el soberano. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo controla, el que todo poder tiene, Padre, para llevar a cabo tu voluntad. Sabemos y podemos confiar, Señor, de que tú llevarás a cabo lo que a ti te place. Pido, Padre, que en esta tarde, Señor, tu voluntad se cumpla en cada una de nuestras vidas, Padre. Que por medio de tu palabra seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado. Te pido, Padre, en lo personal, que me ayudes, Señor, esta tarde a predicar fielmente, Señor, tu palabra. Que hable de manera clara, Padre, y sobre todo una manera en la cual pueda ser edificante, para que nos edifiquemos, Padre, mutuamente. Te pedimos, Señor, como lo hacemos cada semana, que cualquier cosa que hagamos en este lugar sea para tu honra y tu gloria, nada más, Señor. Que no haya de importancia ninguna otra cosa más que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, Padre, por todo lo que aquí se hace. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Les recuerdo, hermanos, en la sección en la cual nos encontramos el día de hoy, estuvimos estudiando la semana pasada, si ustedes se acuerdan, de nuestra inclusión ahora al pueblo de Dios. Pablo va a continuar a reenfatizar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo al tomar a los dos pueblos. Ahora, cuando habla de dos pueblos, les recuerdo, está hablando de judío y gentil. El gentil, o en veces tal vez alguna de sus traducciones dirá griego, el gentil está compuesto de toda nación, toda lengua que no era Israel, que no era judío. Entonces había una división. Les recuerdo que una de las cosas que vemos históricamente en toda la historia de la redención, hasta la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto, vemos una división. No debería ser de esa manera, no era el plan en el sentido de que el mandato de Dios, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios está todo en control, ha usado todo lo que ha ocurrido para entonces incluso salvarnos a ustedes y a mí, que formamos parte de los gentiles, y la gloria y la honra sea a Dios por ello. Pero en sí, el pueblo judío tomó la responsabilidad que Dios le dio, la guardó,
se exaltó a sí mismo, se jactó en sí mismo, se glorió en el simple hecho de que eran el pueblo escogido de Dios y no hicieron el trabajo debido. Entonces estamos en esa sección, si ustedes se acuerdan, en ese contexto de que ahora en Cristo, de los dos pueblos, como leímos hoy, se ha hecho uno. Ahora, algo que quiero señalar para nosotros, algo que mucho teólogo, bastante teólogo, casi todo teólogo va a señalar, es el lenguaje que aquí Pablo está usando. Para entender el lenguaje, para entender lo que tal vez tiene en mente Pablo, necesitamos recordar lo que se está escribiendo en esta sección a luz del contexto donde él mismo se encuentra, donde se encuentra Pablo. Él está escribiendo de Roma, si ustedes se acuerdan. Él ha sido arrestado, él está encarcelado, está en cadenas, incluso vamos a ver un poquito más adelante, escribiendo a las iglesias. Él está ahí, si ustedes se acuerdan, estudiamos en Hechos, la acusación la cual tienen sobre Pablo es de que él permitió a un gentil entrar en el templo. No sé si ustedes se acuerdan en Hechos que estudiamos esta sección. Era un crimen capital que un gentil entrara, lo vamos a ver un poquito más adelante aquí en breve, entrar al templo, a cierta porción del templo. Entonces esa es la acusación que tienen ahora en contra de Pablo, de que él ha introducido a un gentil en el templo. Ahora, teniendo eso en mente, Pablo está encarcelado, esta es la razón por la cual, o esto es por lo que le acusan, por el cual está en la cárcel, y entonces inmediatamente lo que nosotros podemos empezar a considerar es literalmente la arquitectura del templo, para entender un poquito más este contexto. El templo, en el tiempo de Pablo, se conocía como el templo de Herodes. Herodes lo había edificado en lo que es el monte del templo. Estaba compuesto de varias divisiones. El templo estaba dividido en varias secciones. Existía el atrio de los sacerdotes, donde cualquiera que era de la tribu de Leví podía entrar en esta sección. Tenía acceso. El propósito era servir. Su servicio al templo se conducía en el atrio de los sacerdotes, lo que era el templo, el santuario. A las afueras había otros atrios. Ahora, el que tal vez conocemos un poquito más es el atrio de Israel, donde estaba el altar. Aquí solo se permitía a judíos varones purificados. A las afueras del atrio de Israel existía el atrio de mujeres, donde podrían pasar las mujeres solo hasta ese punto. Ahora, la parte más exterior de la plataforma del templo se conocía como el atrio de los gentiles. El gentil no tenía acceso a ninguna otra área más que este atrio, que era el más lejano del santuario y era separado de los demás atrios por paredes enormes. Estas paredes tenían ciertas entradas, y en cada entrada existían inscripciones escritas en griego para el gentil, que era el lenguaje común de las naciones. Estas inscripciones que han sido descubiertas contenían el siguiente mensaje: ningún extraño debe entrar dentro de la balaustrada que rodea el templo y recinto. Quien sea atrapado será él mismo responsable por su posterior muerte. Estas paredes servían de manera visible comunicar la división que existía entre judío y gentil. Si un judío atrapaba o se daba cuenta que un gentil había entrado, había pasado, había cruzado esas paredes, lo ponían a muerte. Entendiendo todo esto, leamos una vez más lo que Pablo dice que ha ocurrido en Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Cristo, estamos hablando de Cristo. Cristo mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Noten,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Una vez más, hablamos la semana pasada de la enemistad que existía entre judío y gentil. Lo vemos hoy en la arquitectura del templo. El gentil estaba excluido de todo esto. Pablo proclama que en Cristo ahora hay paz. Ahora hay paz entre judío y gentil. Donde antes había enemistad, ahora hay paz. Hay comunión de los dos pueblos bastante distintos, ha hecho uno, derribando la pared que los separaba. Por medio de su sacrificio, abolió la enemistad que existían entre los dos pueblos. Pablo dice que esta enemistad eran los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que estamos mencionando o entendiendo cuando Pablo menciona esto? En Colosenses 2, 13 y 14 vemos algo similar. Dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, noten el lenguaje, está haciendo esa distinción entre los gentiles, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía, aquí está, en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ahora, una de las cosas, hermanos, no es absolutamente claro qué ley o qué documento, pero se nos comienza a ser un poco evidente que habla de mandamientos particulares de la teocracia en Israel. Si ustedes se acuerdan, la ley de Dios está dividida en varias porciones: la ley judicial, la ley ceremonial y la ley moral de Dios. Entonces, ciertas porciones aplicaban solo a Israel, una de las cosas que lo hacía el pueblo separado o apartado para Dios, pero en su teocracia tenían leyes ceremoniales y judiciales que aplicaban solo a ellos, pero que por medio de estas leyes excluían a todo judío y gentil, del judío. Tal vez ese es el enfoque. Habla de cuestiones ceremoniales, de derechos que se le proveía al pueblo de Israel por medio de la ley, que ahora en Cristo, habiendo sido cumplido, no aplica más. El profesor Eisenbaugh dice que fueron los mandamientos que mantenían a judío y gentil separados. Y aclaramos que en sí fue el castigo que se removió al cumplirlo por nosotros. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar de que la ley ha sido abolida, de que la ley ha sido removida. Y en verdad lo que Cristo ha venido a cumplir por nosotros es el cumplimiento de esa ley, para que la culpa de esa ley ya no aplique a nosotros. La ley de Dios es eterna. El enfoque es de que ahora no hay nada que nos separe. Dentro de los dos pueblos, entre los judíos y las naciones, ahora se ha creado un pueblo de Dios en Cristo Jesús. Notemos que igual menciona un nuevo hombre, literalmente apunta a un nuevo tipo de raza o nacionalidad. En Gálatas 3:28 captura muy bien la esencia de lo que Pablo aquí está mencionando en Efesios 2. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esto significa que cualquier división que antes existía en Cristo ha sido abolida, derribada, removida completamente. Somos uno, ya no existe diferencia en el cristiano. Quiero ser claro, hermanos. Cualquier prejuicio, racismo, cualquier otra cosa que busca dividirnos por estas diferencias ya no debe existir, por nuestras diferencias, no debe existir más en el cristiano. Una de las cosas, una de las maneras de las cuales nosotros podemos llevar a cabo una vida piadosa es de que en vez de ver las diferencias en nuestros hermanos y hermanas en Cristo, es ver lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? El Evangelio. Venimos de diferentes culturas, incluso en Latinoamérica hay bastante diferencia entre todos los pueblos. Ni se hable de los demás continentes, ni X cosa. El punto es de que en Cristo nada de eso importa. Claro, disfruten
sus culturas, disfruten todo cómo fuimos creados y X cosa, todo lo sano, todo lo bueno. Pero en Cristo somos uno. Ya no hay diferencia. Lo que nos une es Cristo Jesús. Si pasan el tiempo meditando en lo diferente que somos, lo que debe ser es que todo eso literalmente quede como algo, cero a la izquierda decimos, a luz del Evangelio que ahora nos ha unido. Es el punto. En Cristo somos uno. Lo triste, hermanos, es de que por nuestra terqueza y pecado en nuestra carne corrompida, vemos divisiones de todos tipos. Aquí estamos hablando de cuestiones nacionales, pero en sí solo pensemos en lo que es la iglesia en sí. Si Dios de los dos pueblos ha hecho uno y ha hecho un nuevo hombre en Cristo Jesús, la idea es de que haya una unidad perfecta. Pero no somos perfectos y dejamos que cualquier cosa nos divida. Ahora notemos, continuemos, se va a enfatizar esta verdad. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. Nosotros éramos los que estábamos lejos, ¿se acuerdan? Y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ahora, aquí es necesario regresar una vez más a la arquitectura del templo. He dejado el templo y las divisiones que existían adentro del templo, del santuario en sí estoy hablando, no simplemente de todo lo que era el edificio del templo, estoy hablando simplemente del templo primordial. El santuario también se divide en tres partes. Entonces, recordemos, está el atrio de los gentiles, las mujeres, el atrio de Israel, y luego donde servían los sacerdotes, el atrio de los sacerdotes, donde estaba el altar. Pero eso aún estaba a las afueras del santuario en sí. Existe el patio interior, que sería el primer nivel del santuario en sí. Este dividía el santuario del atrio de los sacerdotes y el atrio de Israel, donde a diario se ofrecían sacrificios. A este lugar solo entraban los sacerdotes que servían en el templo. El siguiente lugar, tal vez un lugar un poco más conocido, es el lugar santo. Aquí estaba la mesa para el pan, el candelabro de oro y el altar de incienso, de los cuales leemos en Éxodo 25 y en Éxodo 30. Aquí servían los sacerdotes del templo. Después había un lugar más. Este es el lugar santísimo, donde tradicionalmente estaría el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios. El lugar santísimo solo era visitado una vez al año en el día de expiación y solo por el sumo sacerdote. Lo importante de entender esto es de que había una división clara. Había un velo grueso, el cual representaba la división que existe entre un Dios santo y el hombre corrompido. El velo era un recordatorio de la enemistad que existía entre Dios y el hombre. El punto de Pablo es de que en Cristo, por medio del sacrificio, ahora hay reconciliación para con Dios. Ya no existe más esta división. Ahora en Cristo se nos da permiso, se nos permite acceso directo a Dios, teniendo a Cristo como mediador. Tal vez nos acordemos un poco de los eventos de la crucifixión de Cristo. Se los leo brevemente. Mateo 27, 50 al 51, una porción específica cuando ya Cristo exhala su espíritu. Entonces Jesús clamó otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este velo rasgado por Dios mismo, de arriba abajo,
señalando que el acceso a Dios ahora estaba abierto, que ya no existía nada que nos dividiría estando en Cristo Jesús. Notemos cómo lo menciona el autor de Hebreos. Hebreos 10, 11 al 25, se los leo, dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Literalmente el autor de Hebreos habla de que ahora hay acceso directo a Dios, de que por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, ahora tenemos acceso a Dios. Cuando antes, les recuerdo, hermanos, si entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo y no se había purificado, no había tomado el tiempo para prepararse, para tener un encuentro con Dios, caería muerto en ese mismo instante. Pero ahora ha sido derribada la pared y ha sido destruido el velo. Hay otro elemento, hermanos. En Ezequiel vemos la presencia de Dios abandonar el templo. Esto significa que la distancia fue aún más grave. Cristo se encarna. Cristo viene en carne y hueso. Y lo he mencionado. Él entra al templo. Y es la primera vez en siglos que regresa la presencia de Dios a ese templo. Y ahora, todo lo simbólico, el velo rasgado, es para comunicarnos claramente de que en Cristo hay acceso directo a Dios. De que Dios no habita ya más en templos hechos por manos, sino que ahora está en nosotros. Habita en nosotros. La gloria y la honra sea a Dios por ello. Noten la razón por la cual vamos al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para que seamos afirmados, para que sigamos continuando sin vacilar, dice el autor de Hebreos. Mantengamos firme la profesión de fe. Ahora les recuerdo, imagínense, aquí está en este pueblo judío al cual recibe esta carta de este autor. ¿Por qué? Porque muchos están dejando la fe, están abandonando la fe, se están alejando porque las cosas de la vida, la persecución, los judíos están detrás de ellos. Y les recuerda, Dios ha abierto el camino a Él directamente. Ve a Él, fortalécete en Él. Y es el mismo llamado que ustedes y yo tenemos. Noten que literalmente hace un llamado a exhortarnos los unos a los otros. Se me hace interesante de que al Dios abrir las puertas a su presencia, tener acceso directo, inmediatamente el mandato es: no dejen de congregarse, no dejen de reunirse, sino que busquen más bien día a día cómo exhortarnos unos a los otros a seguir adelante.
La honra y la gloria sea a Dios de que de los dos pueblos ha hecho uno. La gloria y la honra sea a Dios de que ha eliminado la enemistad entre los dos. La gloria sea a Dios de que la enemistad que existía entre Dios y el hombre ha sido removida. Hermanos, la honra y la gloria sea a Dios por esta salvación tan grandiosa que es nuestra en Cristo Jesús. Igual noten lo que ha hecho Dios por medio de esta salvación. Muchas veces tratamos nosotros de encapsular todo lo que ocurre en la salvación que Cristo ha ofrecido por nosotros. Y cada vez que escarbamos un poco más tesoros salen. Amén. Lo primordial, como ya se mencionó, es de que ahora tenemos acceso directo al Padre. Ya no necesitamos ir por un sacerdote, no necesitamos ir por un pastor, no necesitamos ir por nadie más, sino tenemos acceso directo, cada uno de los que ha puesto nuestra fe en Cristo Jesús, acceso directo al Padre. Vamos a ponerlo de esta manera. La relación vertical ha sido restaurada. Hay reconciliación entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Esto significa que ahora, habiendo estado alejados, podemos con toda confianza acercarnos a Dios. Incluso Pablo argumenta que nuestra vida ahora está ahí, sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿se acuerdan? Hebreos nos explica algo práctico en esto. Hebreos 4, les leo del versículo 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué es lo práctico, hermanos? Una de las cosas muy importantes, teniendo acceso a Dios, ¿cómo podemos tomar provecho de ello en tiempos de dificultad? Cuando luchamos, cuando sentimos no tener más fuerzas. El autor de Hebreos nos recuerda que al tener acceso a Dios podemos ir a Él por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ahí recibiremos gracia y misericordia de Dios como ayuda. Es algo verdaderamente glorioso considerando lo que antes era. Eso significa, hermanos, que cuando vienen los problemas, cuando viene la dificultad, el autor de Hebreos dice, vayan a Dios. Hay acceso directo. Y no solo dice eso, dice Dios, Jesús, este sumo sacerdote por el cual ahora tenemos acceso, se compadece de nosotros, nos entiende claramente. No hay ninguna emoción que tú puedas sentir o que estés sintiendo que Él no sintió. No hay ninguna tribulación, ninguna dificultad, ningún sentir en tu alma que tú puedas haber sentido o que vas a sentir que Él no ha sentido. Y el autor de Hebreos dice, por ello ve a Él, corre a Él. Ahora, de nuevo, les recuerdo, hermanos, les recuerdo el punto de esto. En la parábola de las tierras, del sembrador, hay tierras que se alejan por la dificultad de esta vida, por los problemas que vamos a enfrentar. El autor de Hebreos, escribiendo una vez más a una iglesia la cual está desangrando, se están alejando, y los que quedan les hace el recordatorio: permanezcan firmes en Cristo al ir a Él. ¿Y qué es lo que promete? Que en Cristo recibiremos las fuerzas. Dice la gracia para
recibir misericordia, para tener la ayuda oportuna, dice. Esto es lo que representa uno de los aspectos de esta reconciliación con Dios, de que ahora ustedes y yo tenemos acceso directo. Antes, sin esperanza. ¿Se acuerdan que dijo Pablo? Sin esperanza alguna. Fíjense una cosa interesante. Toda persona de este mundo sufrirá tribulación. Eso es inescapable. Es el resultado de una creación caída, corrompida. Toda persona que ha existido concluirá, la vida es difícil. Para el cristiano, ahora hay esperanza en su sumo sacerdote. Entrada directo al trono de gracia, para ir y recibir misericordia, recibir gracia, para seguir adelante. Lo he mencionado, aplica en todo aspecto de vida. Si tienen 20, 30 años en matrimonio, ustedes saben que es por la gracia de Dios. No es ofensa al cónyuge, simplemente el matrimonio es difícil. La vida en Cristo, la fe, el seguir en la fe es difícil. Tenemos 20, 30 años en la fe y esto es por gracia de Dios. Si somos honestos, es por ir y tomar acceso a la presencia de Dios, porque el seguir a Cristo no es fácil. Lo he mencionado, no es de cobardes. Esto es disciplina, esto es a continuo ver nuestras necesidades, nuestras debilidades, reconocerlas y buscar la ayuda necesaria. Por eso el autor de Hebreos dice, congréguense. El acceso abierto a Dios es para seguir adelante. Donde antes había división, ahora hay reconciliación con Dios. Pero notemos otra cosa. La relación horizontal también ha sido restaurada. La relación entre judío y gentil en tiempos antes de la cruz podría decirse que era la que tenía la división más grande. Odiados por los gentiles y ellos odiaban a los gentiles. Pero en Cristo ahora ha establecido la paz entre los hombres. Aquí hablamos de todo al todo, de lo relacional. Les leo Hechos 10, 24 al 43 para apreciar esto un poco más. Si ustedes se acuerdan, Pedro ha recibido visión, tiene que ir a Cornelio. 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y prostrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Noten el lenguaje. Pedro le está diciendo, tú sabes que esto no se ve bien. Tú sabes cuán ilícito es que yo como judío venga aquí. Hay un pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues todos estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos,
Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. En esto, hermanos, hay un llamado importante. Cristo es Señor de todos, dice Pedro. Ahora, claro, Él es Señor absolutamente de todos y de todo, sin duda alguna. Señor de señores. Pero el significado habla de todo pueblo y toda nación, no solo del judío como antes se creía. Lo hablamos un poquito el jueves. Señor de todos. En Dios no hay acepción de personas. Hay un estándar, un precedente, tal vez es la palabra, del cual ustedes y yo debemos operar. Si en Dios no hay acepción de personas, ¿debe haber acepción de personas en nosotros? Absolutamente no. Y hablo de todo a todo. La relación vertical ha sido restaurada, hay una reconciliación con Dios y ahora Dios ha reconciliado a judío y gentil. La relación horizontal. Argumentaría yo el día de hoy que esto trae responsabilidad a nosotros. Entendamos bien lo que se está mencionando y lo vamos a ir elaborando un poquito más mientras continuamos. Pero ahora entre judío y gentil hay un llamado a hacer la vida juntos. Donde antes había odio, donde antes había diferencia. Lo hemos hablado, los problemas que vienen de tanta diferencia por tradición que existía. Ahora el Evangelio los une y ahora hacen la vida juntos. Noten, hermanos, que vienen tiempos de persecución. Y lo único que los une en ese entonces es su fe en Cristo. Todo lo que Cristo ha unido para sí mismo es lo que los sostiene. Les leo Romanos 12, del 9 al 21, para entender un poquito más el significado que ahora es importante para nosotros. Romanos 12, 9 al 21, después de que Pablo hace toda su exposición teológica del 1 al 11, dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Ahora entendamos el contexto, hermanos. Muchas veces leemos las Escrituras, entendemos que hay aplicaciones para nosotros, pero entendamos, está escribiendo la iglesia en Roma, donde hay judío y gentil, como lo había en toda iglesia. Y entendiendo la enemistad que existía, lo que hemos estado hablando, la diferencia que había, ahora entendamos el llamado en Cristo. El amor sea sin hipocresía. Le dice al gentil, ama al judío. Le dice al judío, ama al gentil, sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. Vamos a pasar ahí otra vez, porque creo que ese es el que más nos llega al alma. Que haya una preferencia en los demás. Uno como ser humano, el corazón del orgullo es creerse sobre los demás. Y ahora en Cristo dice, no, tu hermano es más importante que tú mismo. Daos preferencia unos a otros. 11.
No seáis perezosos. Otro gancho al hígado ahí para los que necesitan el recordatorio. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Un llamado a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicaos a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Es claro, entendiendo el contexto, entendiendo lo que ha ocurrido en Cristo, de que hay reconciliación entre todos. Cuando vemos que solo existía antes enemistad, no solo entre judío y gentil, pero entre todas las naciones, al igual que entre Dios y el hombre. La división más grande, espiritualmente hablando, era entre Dios y el hombre. En Cristo hemos sido acercados, hemos sido hechos llegar como hijos, a ser hijos de Dios, literalmente formando parte de su familia. Lo va a explicar Pablo un poquito más adelante. Igual, toda enemistad que era común entre hombres, entre diferentes pueblos, entre nación contra nación. Y como vimos y estamos viendo entre el judío y el gentil, ahora ha sido abolida en Cristo Jesús. Esto significa que si llega un judío, un griego, un mexicano, africano, asiático, si están en Cristo, todos somos uno. Igual va más allá. Ahora ustedes y yo entendemos que todos somos creados a la imagen de Dios. Hay valor inherente que reconocemos en todos. Eso es parte de cuando Pablo menciona que somos hechos nueva criatura. Por eso él menciona, ya no conocemos en la carne, sino ahora en Cristo. El problema que nos aqueja comúnmente de parcialidad o favoritismo ya no debe existir. ¿Qué tal el que decimos nos hace la vida imposible? ¿Qué tal los problemas que existen entre hermano, hermana en Cristo, esposo, esposa? Todo aspecto de nuestra vida, la salvación de Cristo ha tocado. Debemos esforzarnos el tratar a todos con amor genuino, con amor que reconcilia a pesar de cualquier cosa, hermanos. Cuando hay conflictos entre familia, cuando hay conflictos en el matrimonio, lo típico que escucho es: pero es que hizo esto, hizo aquello. Y lo único que yo puedo implorar es: consideremos todo lo que hemos hecho en contra de Cristo. Consideremos toda ofensa, toda transgresión, violación de su ley, la deuda cósmica que le debíamos, y aún así trae reconciliación para con Dios. ¿Qué de nuestros problemas? ¿Qué de la enemistad que existe entre nosotros como seres humanos? ¿Qué ofensa nos podría llevar a no perdonar, nos podría llevar a no buscar reconciliación? ¿Qué ofensa existe que podamos comparar a la ofensa que hemos hecho como seres humanos a Dios para decir, esta no se reconcilia? ¿Qué ofensa existe?
Es pregunta retórica, no existe ninguna. Pero si tenemos un correcto entender, si tenemos un correcto pensar, si hemos considerado las cosas correctamente, es ver a la persona a la cual has ofendido o te ha ofendido y decir, está creado a la imagen de Dios, es hijo de Dios, somos uno en Cristo. Y decir, perdóname, perdóname. Amor genuino, amor que reconcilia. ¿Por qué? Porque fue el ejemplo de Cristo, el ejemplo que nos ha dejado por medio del sacrificio de Dios, por medio de todo lo que Dios ha reconciliado. Si ha habido reconciliación entre Dios y el hombre, puede haber reconciliación entre cualquier persona. Y la gloria sea a Dios por ello. De que el Evangelio nos une. Si viene a mente cualquier persona en este momento, y esa persona está en Cristo Jesús, Cristo los une. Si no está en Cristo Jesús, es creado la imagen de Dios. De Dios será la venganza. Pero en Cristo puede haber unión. De nuevo, hermanos, mi anhelo es de que al ver todo lo que Dios ha hecho por medio de esa salvación, que busquemos esa reconciliación, que busquemos ese amor, de que en esta iglesia nos tratemos los unos a los otros en amor. Y cuando haya ofensas, las hará. Cuando haya traiciones, ocurrirán. Que el Evangelio sobrelleve esas cargas.